que este mundo globalizado iba a llevar una uniformidad de ser, ¿no? Que todos los jóvenes iban a vestir Levi's y vamos a ver las mismas películas. Pues en parte sí es así, pero una otra parte muy poderosa es que en el marco de la globalización y seguramente muy ligado a este proceso, tenemos la explosión de la diversidad. Esto no es un problema nacional, es al menos continental, muy visible. Entonces lo que tenemos es un México que está necesariamente, eso independientemente de lo que quieran los que gobiernan y los que dictaminan las políticas al respecto, se está en este doble proceso, ¿no? La mundialización de una gran cantidad de cosas y el fortalecimiento de lo identitario, por ejemplo. En particular, eso es muy evidente. Hoy tenemos otros actores sociales moviéndose e impactando el proceso. Y dentro de eso es el proceso educativo. No es casual que la vanguardia, digamos, de vanguardia humana en materia de ciertas políticas sea el mundo indígena, no es casualidad. Es parte de este proceso. Lo identitario está expresando como la nueva sociedad que necesitamos ser. Entonces, en esto, hablar de proceso educativo, entonces, nos abre, ¿no? Hasta hace relativamente muy poco, un juicio que hacía Bonfil, este famoso antropólogo, decía, nuestras universidades son increíbles. Los arquitectos no conocen cómo hacen las casas, el pueblo, ¿no? Los agrónomos no saben cómo, los que inventaron el maíz, cómo cultivan y quieren ir a enseñarles. Y por supuesto no se concibe que estos tengan filosofía, y etcétera, etcétera, ¿no? Ellos no tienen historias, sino tienen leyendas, una visión de esta naturaleza. Hoy esto cada vez es menos cierto. Cada vez más nos impresiona la fuerza que tiene esto. Y está ahí, es una de las filos que podemos apreciar del México que está cambiando. Pero que todavía no lo puede ser porque no puede serlo solo desde una esquina, ¿no? Esto tiene que impactar todo lo que somos. O sea, estamos hablando de que el aprendizaje, como comenta el maestro Iván y la maestra Verónica, no es necesariamente algo que se genera en un espacio áulico, sino es algo que se da en un proceso de vida. Es desde que nos toca el primer círculo de socialización, que es la familia, y estamos en un proceso de aprender, ¿no? Constantemente estamos aprendiendo, pero lo que hemos visto, lo que hemos detectado a lo largo, bueno, que nos dedicamos a la docencia, maestro o maestra, que cuando llega un momento en que este proceso de aprender se vuelve como algo laborioso, como algo no gustoso, y este sí lo refiero yo al espacio áulico, netamente, porque quizá en el espacio de las personas que siembran el maíz, que trabajan en comunidad, es una forma de vida. O sea, yo tengo que aprender a sembrar como sembraba mi padre, porque si no, no voy a tener para comer, ¿no? Pero en el espacio áulico vas y tratas de aprender, pero el aprendizaje se vive como algo tortuoso. ¿Por qué? Yo creo que esto, desde mi punto de vista, tendría que ver o tiene que ver con la historia de la escuela a mediados de 1800, a finales de 1800 y se consolida en los principios de 1900. La llegada del currículum a la escuela. El currículum, la idea de currículum trajo consigo planeación, administración, organización y evaluación educativa y escolar. ¿Qué significa esto? Una racionalidad de un orden cuadriculado con un fin preestablecido, en donde los sujetos ya están determinados hacia dónde van a llegar, cómo van a llegar, y además está determinado cómo se mueven en su espacio. Dependiendo de si son docentes, si son estudiantes, está determinado. Creo que ahí no hay posibilidad de placer, hay trabajo, pero no el trabajo en términos de encuentro, sino el trabajo a fuerza determinado, en donde el estudiante tiene que demostrar, el maestro tiene que demostrar desde el proyecto constituido. Creo que es una historia que se nos olvida mucho. A los que no saben de la historia de la educación y de la escuela, y a los que se supone tendríamos que saber, se nos olvida que la palabra currículum aparece en 1900. Antes no había currículum. Antes era, por un lado, la forma de aprender estaba en el método de la naturaleza, ¿no? Comenio, Rousseau, Pestalozzi. Otro momento del aprender estaba en la necesidad de comprender el mundo en sí para sí, Hegel.
Otra manera del aprender era, decía Humboldt, beberse el mundo, abrirse al mundo. De tal manera que es cierto, yo no hablaría de formal o informal, hablaría de la educación extraescolar. En la educación extraescolar, los niños, los jóvenes se reúnen para aprender cosas del mundo y tiene que ver con su vida. El problema es que la escuela se separó de esto, se planteó una organización cerrada, aparentemente funcional, pero ahí se excluyó tanto la voz de la infancia como la voz de la juventud, y entonces, sometidos niños y jóvenes a la imagen de la adultocracia, ya no hay placer. No puede haber placer, incluso ni siquiera por el maestro. Hoy muchos maestros ven qué horas son para salir de los salones de clase porque no soportan la racionalidad de la escuela. Iván, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, creo que aquí hay un asunto central, ¿no? Que es, voy a hablar desde mi experiencia, que es más en la educación superior, que es cómo entendemos a la educación y a los autores, que digamos, se termina convirtiendo en un recetario de autores. Mientras más complicados, mejor. Donde se relaciona el estudiante con ellos, con los autores, como algo sacro, ¿no? Son los que intocables. Hay una actitud de como el conocimiento como algo más allá, ¿no? Como algo diferente a lo que tú eres. Una distancia gigantesca entre el librote, el consagrado y la persona. Es una cosa francamente muy absurda. Lo que termina sucediendo es que la persona aprende de manera no solo fatigosa, sino a veces inútil, ¿no? Como en alguna de las citas de este texto, que dicen que la educación realmente es lo que te queda después de haberle Después de estado en haberle, la escuela, ¿no? Después de estar en la escuela. después de olvidar todo eso. Ajá. En efecto, yo creo que sí, es así. Uno cree que la educación es poder recitar a un número selecto e importante de autores. No, es cómo te apropias realmente de esto. Y esto supone, sí trabajo. Sí trabajo aquí. La idea de placer, por supuesto, no es meramente la idea distante y divertida, sino del placer que se va construyendo a partir de trabajo. Indudablemente estamos hablando de trabajo, pero un tipo de trabajo que tenga sentido. Y parte esencial de este sentido es que no existe esa distancia gigantesca entre esos autores, aunque lo hayan escrito hace 1000 años, y lo que el estudiante y el profesor trabajen. Es, en todo caso, el reto. ¿Cómo le hacemos para que se rompa este esquema de donde el conocimiento refleja un algo más allá y se convierte en algo cotidiano? Así sea un gran filósofo griego el que lo escribió. ¿Cómo lo hacemos propio? Y esto tiene que ver con la capacidad, insisto, de relacionar al estudiante con lo que es él y su entorno. Me parece que si logramos que sea un proceso investigativo, entonces la educación puede tener un sentido mucho más profundo. Sí, estás empezando a apuntar sobre cómo podríamos hacer para que el aprendizaje tuviera sentido para los estudiantes o para quien participa en él. Eso lo podríamos retomar en el siguiente bloque cuando hablemos un poco sobre propuestas, pero sí quiero yo dejar como sobre la mesa esta idea de que el aprender es algo, implica trabajo en el sentido de esfuerzo, ¿no? Que se planteó, como bien comentas, una estructura muy rígida donde se somete al estudiante, al niño, al joven, a la adultocracia, a las ideas de unos cuantos que son quienes deciden qué textos tan grandes leer, ¿no? O sea, entre más choncho sea el texto, entonces resultaría ser que parece que es mejor, ¿no? Cuando en realidad pueden ser reflexiones cortas las que te lleven a hacer el proceso de aprender. Sin embargo, yo lo que quiero es que quede conciencia, o bueno, dejarla al teleauditorio, que aprender implica un esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo que no tiene que estar sometido a la adultocracia, ¿no? Un esfuerzo que implica hacer trabajo de investigación, un esfuerzo que implica que tenga sentido, ¿no? Para mí lo que estoy haciendo, lo que estamos hablando de la cosmovisión, de la forma de ver el mundo. Sí, estudiar implica un esfuerzo, pero un esfuerzo que también puede ser placentero, ¿no?
que no necesariamente tiene que ser tortuoso, que no necesariamente tiene que ser un camino de tropiezos, que no necesariamente tiene que ser un camino de opresión, que regularmente es lo que pasa en las instituciones. Te señalo porque no sabes, te señalo porque supuestamente eres ignorante, te señalo por... ¿Sí? Entonces, la educación es un proceso que implica trabajo. Y un trabajo donde el currículum ya está. Tendríamos podríamos quitarlo, ¿no? Podríamos quitarlo, habría que hacer las reformas, como dice Iván, tendría que haber reformas de fondo que no necesariamente tendrían que estar vinculadas al aparato económico del Estado, que es a donde ahora se articulan. Pero utilizarlo de mejor forma, ¿no? Ver un currículum con una cosmovisión más amplia, donde esta diversidad, esta, pues sí, multiculturalidad que hay en México pueda ser considerada para entonces salir con un México más avante. Ahora, antes de iniciar el próximo bloque, los invito a que vayamos a ver la entrevista que le realizamos al profesor Marcos López Chimil, que también es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Adelante. Enfrentándolos a problemas reales. Hemos tenido la experiencia en universidades públicas en las que llevando a los jóvenes a instituciones o empresas públicas y enfrentando problemas concretos, le daban significado a la materia o a los temas que les impartíamos. Y es muy interesante cómo al enfrentar problemas reales hay problemas que no surgen o que no están por lo menos indicados en los libros, y es cuando los jóvenes resultan más creativos. En particular en el área de sistemas, la mejor manera de enseñar es a partir de explorar situaciones que tengan que ver con procesamiento de información. Y las técnicas que a veces resultan bastante oscuras, si no se aplican, pueden en ese momento darle significado a los jóvenes. Resulta que a veces como profesores podemos hacer que el tema, sin que tenga una aplicación concreta, pueda ser interesante en la medida en que la explicación sea lo más lógica y clara posible. Si apelamos a la razón y no apelamos a la autoridad, los jóvenes son más receptivos. Si además de eso, de explicar claramente los temas, los capítulos, los conceptos de una materia en particular, les planteamos una situación que a veces en su medio, porque muchos de nuestros estudiantes trabajan, enfrentan, entonces es cuando comienzan a interesarse y es cuando realmente despertamos el gusto por la materia o por los asuntos de la carrera. A veces podemos incluso apoyarnos en áreas como de ciencias sociales para darle la importancia o el interés adecuado a las materias que estamos abordando. Consideramos que todo está vinculado, incluso que los jóvenes, si tienen conocimiento de otras áreas, los problemas de su área los pueden enfrentar con mejores condiciones. En el proceso educativo, el valor de enseñar es muy importante. El valor de mostrarle al estudiante que las materias que está trabajando son necesarias tanto para su crecimiento, para resolver problemas concretos o como para resolver problemas de la sociedad, pueden ser trascendentes y por ello se le puede acrecentar el interés. Me parece también importante que en la enseñanza, como lo plantean los autores, se logre una presentación de los temas sin que de manera autoritaria se enseñen, sin que de manera dogmática se aprendan, para que de esa manera sea sólido el conocimiento que adquieran. Nos enfrentamos, no solo en nuestro caso en la universidad, a hacer del conocimiento algo significativo,
sino también a mostrar que los jóvenes tienen la suficiente capacidad para lograrlo y que es un problema de formar hábitos y es un problema de fortalecer su voluntad para que logren hacer que sus estudios sean suficientemente sólidos. Bueno, ya estamos de regreso. Le damos las gracias al profesor Marcos López Chimil por la entrevista y pues regresamos a la mesa, al tema que nos convocó, educación y placer. Hemos hablado de todo un poco, pero nos estamos ya cada vez acercando más y ya estamos en la parte de las propuestas, ¿no? ¿Quisiera retomar algo, Verónica, o empezamos, Iván, con cómo hacemos para renovar el placer por educar? ¿Algunas experiencias? Bueno, muy bien, eso es un reto fuerte eso del placer, pero te voy a platicar humildemente algunas experiencias. De placer. De De placer. placer. Fueron placenteras al final de cuentas. En materia de historia, que es una de las materias duras en materia educativa, ¿no? Siempre ha sido uno de los cocos para los estudiantes y tal vez también para los profesores, la enseñanza de la historia. Me tocó el reto de proponer una forma distinta de acercarse a la historia para estudiantes de preparatoria. Y después de mucho dar vueltas y de experiencias diversas, a lo que llegamos es que la clave era empezar porque los estudiantes fueran historiadores, que ellos se pudieran entender, hablar de tú a tú con los historiadores. ¿Y cómo fue? En el primer semestre, más que enseñarles teorías de la historia, lo que les promovimos fue que dijeran tal y cual estaba en su cabeza qué entendían por historia. Y lo que resultó, ya se han de imaginar, era una cosa bastante aburrida. Y después los llevamos, y aquí se requieren profesores que tengan realmente una voluntad y una apertura grande de no transmitir lo que ellos saben, sino acompañar a estos estudiantes a que ellos definieran un tema de investigación. Y normalmente fue de sus familias. El resultado fue sorprendente. Al final ellos volvieron a responder la pregunta de qué es historia de una manera completamente distinta. Ellos ya podían hablar con los historiadores porque habían hecho el trabajo de historia. Usaron entrevistas, en algunos casos pocos acudieron a los periódicos, pero de hecho muy precisos en los que tenían algo que ver ellos o que tenían un gran interés. Y logramos en un periodo muy corto que ellos pudieran interesarse por la historia de una manera completamente distinta y por lo tanto que estuvieran en condiciones de aceptar ahora sí discutir con la historia, con los historiadores. Ellos ya tenían algo que decir en materia de historia. Esa es una. Y otra que me tocó también en un taller, donde era abierto a todo público y la experiencia más fuerte fue con gente indígena, residente de la Ciudad de México, donde yo les planteé que quería que nos hablaran de los hechos históricos, de los personajes históricos, pero que no quería que me hablaran de Benito Juárez. A pesar que yo respeto muchísimo a Benito Juárez, sino que quería que me hablaran de sus héroes, de sus personajes, de sus sucesos históricos. Fue muy impresionante. Claro, eso se hizo a la mitad del curso, ya que había un cierto ambiente favorable. Me impresionó enormemente encontrar las historias de ellos y que era un acontecimiento histórico para ellos. Hubo momentos de un dramatismo enorme, porque se empezó a hablar de la dureza, por ejemplo, concretamente el caso Triqui, ¿no? Se empezó a hablar de la dureza, de esa realidad tan áspera, tan difícil, de las dificultades entre padre e hijo, entre madre e hijo, ¿no? Lo que se vive en este medio, y que estuvieran dispuestos a abrirlo fue todo un acontecimiento. Entonces dije, esto es una manera, tal vez en este caso el placer no fue tan evidente, fue una experiencia de vida, una experiencia mucho más allá de un aprendizaje escolar. Fue algo que iba, en verdad, orientado a una reflexión honda. Ellos se estaban recuperando como personas al saber que había entre su gente héroes. Ellos podían hablar también de héroes y podían hablar de sucesos, hechos históricos. La historia no era el librote, era también su vida, la de su familia y la de su comunidad.
Fíjate, algo muy interesante, me llama la atención, no sé si compartas, Verónica, comenta Iván, recuperarse como persona. Sí. Se ha despersonalizado Sí, al estudiante. O sea, dice, hay que darle la voz al estudiante. O sea, le dieron la voz para que ellos hablaran y contaran sus historias, ¿no? sí. Se le dio un lugar, ¿no? Se sintieron ellos, se sintieron pertenecientes al proceso. Sí. Bueno, Fíjate, la palabra infancia en algunos de sus significados significa lo sin voz. ¿cómo, perdón? La palabra infancia significa lo sin voz. Los sim. Eso en un sentido, eso significa la palabra infancia. Es muy fuerte, porque eso implica que el otro no existe como una particularidad cultural. En este caso, yo pienso con respecto al placer, el placer se juega siempre del lado del dolor, trabajando desde con niños hasta con personas en educación superior, jugamos a la tensión, ¿no? El tensar al sujeto frente a sus certezas, incluso sus certezas culturales, porque a veces también aparece el problema de cómo el sentido de la identidad cultural intenta conservarse a fuerza y se niega el abrirse a otros mundos. A mí me parece que por eso la lectura es importante, tiene un nivel de importancia muy fuerte. Entonces, jugar a la tensión de los saberes implica abrirlos, y ahí aparece, por un lado, no muy vinculado con el placer, pero sí la pasión. La pasión. Creo que tiene que haber pasión en el acto pedagógico. Pasión es padecer por algo que tú no reconoces,